Aún así, no estaba bien preparado para la visita del señor Alan y sus hermanos en la noche del lunes siguiente. Llegaron a las 10:15. Mi madre acababa de subir a acostarse. Esperaba como máximo a 3 personas. Eran 7, y tan parecidos como los guisantes en una vaina, tanto que no era capaz de distinguir entre ellos al señor Alan, con quien había paseado 2 veces por las nocturnas calles de Providence, aunque deduje que era el que hablaba del grupo. Se encaminaron al salón, y el señor Alan inmediatamente se dispuso a colocar las sillas en semicírculo. Le ayudaban sus hermanos, mientras él murmuraba algo acerca de la naturaleza del experimento. A decir verdad, yo estaba aún demasiado sorprendido e inquieto con la apariencia de los 7 hombres idénticos, tan pasmosamente semejantes a Edgar Allan Poe, como para darme verdadera cuenta de lo que se decía. Pude observar también, a la luz de mi lámpara de gas Welbach, que los 7 eran de una complexión pálida, cerúlea, no hasta el punto de dudar que fueran de carne y hueso como yo, pero sí para pensar que a todos les aquejaba algún tipo de enfermedad, anemia quizá, o que algún mal hereditario había dejado sus rostros carentes de color. Sus ojos eran muy negros y parecían mirar fijamente, aunque sin ver, pero no se trataba de un defecto de percepción, era como si viesen gracias a un extrasentido invisible para mí. La sensación que experimenté no era predominantemente de miedo, sino de abrumadora curiosidad mezclada con una cada vez mayor intuición de algo extremadamente desconocido, no solo para mi experiencia, sino para mi propia existencia. Pocas cosas reseñables habían sucedido hasta el momento entre nosotros, pero en cuanto el semicírculo se completó y mis visitantes se sentaron, el que llevaba la voz cantante me señaló una silla situada dentro del semicírculo y de cara a los hombres sentados. ¿Quiere tomar asiento aquí, señor Phillips?, preguntó. Hice lo que me indicaba y me encontré con que me había convertido en el centro de todas las miradas, más que el objeto, el foco de sus miradas. Los 7 hombres no parecían mirarme a mí, sino mirar a través de mí. Nuestra intención, señor Phillips, dijo el que llevaba la voz cantante, a quien tomé por el caballero con quien me había encontrado en la calle Benefit, es producir en usted ciertas impresiones de vida extraterrestre. Todo lo que tiene que hacer es relajarse y ser receptivo. Estoy listo, dije. Creí que van a pedirme que amortiguase la intensidad de la luz, cuestión que forma parte integrante de este tipo de sesiones, pero no lo hicieron. Esperaron un rato en silencio, un silencio solo roto por el tic-tac del reloj del hall y el alejado murmullo de la ciudad, y entonces comenzaron algo que solo puedo describir como un cántico, un tarareo bajo, no desagradable, casi arrullador, que aumentaba en volumen y era interrumpido por sonidos que imaginé palabras, aunque no podía distinguir ninguna. La canción que cantaban y la forma en que cantaban eran indescriptibles, extrañas, en clave menor. Los intervalos de los tonos no se parecían a ningún sistema de música terrestre que pudiera serme familiar, aunque me parecía más oriental que occidental. Tuve poco tiempo para percatarme de la música, pues pronto me sobrecogió una sensación de profundo malestar. Las caras de los 7 hombres se tomaron difusas y se fundieron en un rostro borroso. Tuve la intolerable sensación de que me barría el paso de miles de años de tiempo. Llegué a la conclusión de que algún tipo de hipnosis era responsable de mi estado, pero me daba igual. La experiencia a la que me estaba sometiendo era totalmente nueva y no desagradable, aunque había en ella una nota discordante, como de algún mal acechando detrás de las relajantes sensaciones que se acumulan y me arrastraban. Gradualmente, la lámpara, las paredes y los hombres que tenía delante se emborronaron y se desvanecieron. Me daba cuenta de que todavía estaba en mi casa de la calle Angel, pero al mismo tiempo presentía que de alguna forma había sido trasladado a otros lugares, y empezó a manifestarse un sentimiento de alarma ante el desconocimiento de lo que me rodeaba, así como de repulsión y alienación. Era como si temiese la pérdida del conocimiento en un lugar extraño, sin medios para volver a la Tierra, pues lo que presenciaba era una escena extraterrestre de unas proporciones de grandeza y magnificencia incomprensibles para mí.
Vastas panorámicas del espacio se arremolinaban ante mí en una dimensión desconocida, y en el centro veía una colección de cubos gigantes esparcidos en una ensenada de agitada radiación violeta. Entre ellos se movían otras figuras enormes, cambiantes, unos conos rugosos, cuya talla alcanzaba los 10 pies de altura y que reposaban sobre su base compuesta de un material semielástico, con escamas y bulbos. De esos ápices salían 4 miembros flexibles, cilíndricos, cada uno por lo menos de 1 pie de ancho y de una sustancia similar, aunque más parecida a la carne, a la de los conos. Estos eran los supuestos cuerpos de los miembros que los coronaban. Según pude observar, tenían la capacidad de contraerse y dilatarse algunas veces hasta alcanzar una medida de largo similar a la altura del cono al que estaban adheridos. 2 de estos miembros tenían unas enormes garras en el extremo, mientras que un tercero llevaba una cresta de 4 apéndices rojos con forma de trompeta, y el cuarto acababa en un globo amarillo de 2 pies de diámetro, en medio del cual había 3 enormes ojos de un ópalo oscuro que, dada su posición en el miembro elástico, podían volverse en cualquier dirección. Fue una escena que me causó gran fascinación, pero al mismo tiempo me inspiraba una repelencia atroz, dada la absoluta extrañeza y el aura de temibles descubrimientos que se desprendía de ella. Con mayor claridad y distinción pude ver las figuras moverse. Parecían atender a los grandes cubos. Logré ver que sus extrañas cabezas estaban coronadas por 4 grandes tallos grises, con apéndices similares a unas flores, y que, en su parte inferior, ostentaban 8 tentáculos sinuosos y elásticos del color verde alga, constantemente agitados en un movimiento de serpentina. Esos tentáculos se dilataban y se contraían, se alargaban y se acortaban, azotaban de un lado a otro, como si tuviesen una vida independiente de aquella que animaba los conos, que parecían más perezosos. La escena estaba bañada en un descolorido resplandor rojo, como el de un sol moribundo que, habiendo perdido a su planeta, hubiese ocupado ahora el lugar de la radiación violeta de la ensenada. Me causó un indescriptible impacto. Era como si se me hubiese permitido mirar a otro mundo, un mundo increíblemente mayor que el nuestro, diferente al nuestro por distintos valores antipódicos y formas de vida, y lejos del nuestro en el tiempo y el espacio. Y mientras miraba a este vasto mundo, me di cuenta, como si este conocimiento estuviera introduciéndose en mí por algún sistema psíquico, que contemplaba una raza destinada a morir, una raza que tenías que escapar de su planeta o morir. Espontáneamente intuí la amenaza de un mal, y con un rápido y violento esfuerzo me deshice del hechizo del cántico que me tenía apresado. Exterioricé la excitación del miedo que me poseía, y rompí en un grito de protesta, y me levanté mientras la silla en que estaba sentado se caía hacia atrás estrepitosamente. De inmediato, la escena que discurría ante mis ojos se desvaneció y la habitación volvió a enfocarse. Enfrente de mí estaban sentados mis visitantes, los 7 caballeros parecidos a Poe, impasibles y silenciosos. Los sonidos que habían emitido, el tararear y las extrañas palabras y ruidos tonales habían cesado. Me calmé y mi pulso se hizo más pausado. Lo que ha visto, señor Phillips, es una escena de otra estrella lejana, dijo el señor Alan, muy alejada en el espacio. De hecho, pertenece a otro universo. ¿Le ha convencido? ¡Basta ya! Grité. No podía decir si mis visitantes se divertían o me despreciaban. No tenían expresión alguna, incluido su portavoz, que se limitó a inclinar la cabeza levemente y decir: «Nos vamos entonces, con su permiso». Y silenciosamente, uno tras otro, desfilaron por la puerta que daba a la calle Angel. Aquella experiencia me había dejado una impresión sumamente desagradable. No poseía pruebas de haber visto algo de otro planeta, pero podía atestiguar que había sido presa de una extraordinaria alucinación, indudablemente por influencia hipnótica. Pero, ¿cuál era su razón de ser? Lo pensé mientras ordenaba el salón. No me era posible aducir ninguna razón sólida para demostrar lo que había presenciado. Era incapaz de negar que mis visitantes habían mostrado poseer facultades extraordinarias, pero
¿Con qué fin? Tenía que admitir que me confundía tanto la aparición de nada menos que 7 hombres idénticos como la experiencia alucinante que acababa de vivir. Quintillizos, era posible, sí, pero alguien había oído hablar de 7 gemelos. Tampoco eran usuales los nacimientos múltiples de niños idénticos, y sin embargo, había 7 hombres, poco o más o menos de la misma edad, e idénticos en apariencia, de cuya existencia no cabía la más mínima explicación. Tampoco tenía ningún significado palpable la escena que había presenciado durante la demostración. De alguna forma había comprendido que los grandes cubos eran seres vivos y sensibles para quienes la radiación violeta era como la vida. Me di cuenta de que las criaturas de los conos les servían en alguna forma, pero nada había descubierto que lo demostrase. La visión entera carecía de sentido. Era una de esas escenas que podía haber sido creada por una imaginación altamente organizada y telepáticamente dirigida a un sujeto que se prestase a ello, como, por ejemplo, yo mismo. Era ridículo demostrar así la existencia de vida extraterrestre. Lo único que demostraba era que yo había sido víctima de una alucinación inducida. Pero, una vez más, se trataba de un círculo vicioso. Como alucinación, no tenía razón de ser. Y sin embargo, esa noche no conseguí evitar una insistente inquietud que me atenazó durante largo tiempo, hasta que pude dormir. Tercera parte.